Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del diezmo. Vamos a ver cómo algunos falsos pastores protestantes engañan a la gente haciéndoles creer que es obligación pagar el diezmo y que el diezmo es dinero en efectivo, cuando muy claramente el Levítico en el capítulo 27 versículos 30 al 32 nos dice que el diezmo levítico era alimentos, era ganado. Este diezmo únicamente lo pagaban los agricultores, o sea que era productos agrícolas, era comida. Y también los ganaderos, pues entonces los únicos que pagaban el diezmo eran los agricultores y los ganaderos. Vamos a ver aquí un pastor adventista de apellido Bullón, cómo realmente engaña a la gente. Y vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Es una idea divina. No fue inventada por los hombres. No fue inventada por los pastores y por la iglesia. Es el plan divino para que tú reconozcas que Dios es el dueño, el creador de todo lo que existe. Hay mucha gente que piensa, ¿y entonces por qué no se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo que no se menciona? Se menciona varias veces, pero no hay instrucciones específicas del diezmo en el Nuevo Testamento como las hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tampoco hay instrucciones específicas del sábado en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya fue todo establecido. Solo se dan nuevas instrucciones cuando algo fue cambiado. Dice cuando algo fue cambiado. Aquí, como vemos, él quiere decir que el mandamiento de pagar el diezmo no ha sido cambiado. Como se ve claramente que quieren engañar a la gente y no han leído lo que nos dice Hebreos en el capítulo 7 y versículo 5. Vamos a ver qué nos dice la Santa Palabra en Hebreos capítulo 7 y versículo 5. También vamos a leer el versículo 12 y vamos a leer lo que dice el versículo 18. Entonces, Hebreos 7:5 nos dice lo siguiente. Dice, cuando los hijos de Levi son consagrados como sacerdotes, reciben mandato de cobrar el diezmo. Lo cobran de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos nacidos con ellos de Abraham. Como vemos, Hebreos 7:5 dice que quienes tienen el mandamiento de cobrar el diezmo únicamente eran los sacerdotes levitas. Pero ¿quién les da ese mandamiento? Se lo daba la ley. O sea, la ley, según la ley, eran los únicos encargados de poder cobrar el diezmo. Pero vamos a ver lo que él dice, que si algo fue cambiado, lo dijera el Nuevo Testamento. La misma carta de los Hebreos, el capítulo 7, versículo 12, nos dice que ese sacerdocio levita, o sea, ese sacerdocio de acuerdo al orden de Aarón, fue cambiado. Vamos a leer Hebreos 7:12 y la palabra nos dice así. Dice, es que hay un cambio en el sacerdocio y necesariamente la ley también ha de cambiar. O sea, como que se cambia el sacerdocio, Jesucristo establece un nuevo sacerdocio, ya no de acuerdo al orden de Aarón, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Y la palabra nos dice que cambiando el sacerdocio necesariamente cambia la ley. Entonces, el sacerdocio levita quedó abolido. O sea que Jesucristo no anuló realmente el sacerdocio, sino que hubo un cambio. O sea, se quitó el sacerdocio levita y se establece el sacerdocio de Cristo. Esto lo vemos en la noche de la Pascua, cuando Jesucristo a sus discípulos los vuelve sacerdotes. Entonces, haced esto en memoria mía. Aquí Jesucristo establece su propio sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero ¿por qué se cambia la ley? Nos sigue diciendo la palabra en el versículo 13, Jesús, al que se refiere todo esto,
pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Jesucristo era de la tribu de Judá y no de la tribu de Levi. Entonces dice, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de los que Moisés no habló cuando se trató de los sacerdotes. Ahora vamos a ver el versículo 18, y esto mata completamente a los pastores protestantes que están engañando como este, que dice que lo hubiese dicho el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que la ley fue cambiada y entonces el mandamiento de cobrar diezmo también quedó anulado. Entonces, Hebreos 7:18 nos dice lo siguiente: con esto se cancela la disposición anterior que resultó insuficiente e ineficaz. O sea, con esto se cancela la disposición, o sea, se cancela el mandato de cobrar diezmos. ¿Por qué? Porque ya no existe el sacerdocio levita. Ahora bien, vamos a ver que este diezmo que se cobraba en el Antiguo Testamento, como ya dije, eran alimentos y eran pues también ganado. O sea, lo pagaban los agricultores y lo pagaban también los ganaderos. Habían 3 clases de diezmo según el Deuteronomio. En el capítulo 12 nos habla el diezmo de las fiestas de peregrinaje, que era llevado y comido en el lugar escogido por Dios, y era para ayudar pues al pobre, al necesitado. Esto nos habla, como ya dije, Deuteronomio capítulo 5 al 7 y también del 11 al 19. También había el tercer diezmo, que era para necesitados, se daba cada 3 años y era para los huérfanos, también era para la viuda, era para el extranjero y lo administraba el sacerdocio levita. Entonces, el diezmo que se pagaba era anual, o sea, era un diezmo anual, era un diezmo cada 3 años y cada 7 años no se pagaba, o sea, se perdonaba el diezmo. ¿Por qué razón? Porque era el año sabático y en el 7º año la tierra no producía. Entonces el diezmo realmente era pues se perdonaba porque no había cosecha, no había producción. Entonces cada 7 años el diezmo era perdonado. Entonces estos eran los 3 diezmos que existían y pues se pagaba anual, no era mensual, no era quincenal, era anual. Y el otro era cada 3 años y cada 7 años era pues donde se perdonaba el diezmo, o sea, porque caía el año sabático y aquí la tierra no producía. Entonces aquí vemos realmente cómo a los pastores protestantes se les quita la máscara. Realmente pues le están robando a la feligresía, porque ya los cristianos no estamos obligados a pagar un diezmo, principalmente un diezmo en efectivo. No dice la Biblia que tengamos que pagar diezmos en efectivo. No hay un solo versículo bíblico donde diga que Jesucristo pagó el diezmo y que también nos mande a nosotros a pagar el diezmo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.